Al buscar en la basura, pues ya este sería una actividad que todos conocemos como un dumpster diving, donde la persona básicamente lo que hace es ingresar a la basura o a los diferentes papeleras en las oficinas buscando información relevante como listados, como claves de contraseñas, como de pronto manuales o información referente a los equipos de la infraestructura de red. Entonces normalmente hay mucha información que podemos llegar a encontrar en la basura, como lo vemos en el listado, desde datos en papel, en cintas, en discos duros, etcétera. Si entramos a la intranet, ya lo que hacemos es, por consiguiente, tener la posibilidad de conocer un usuario, un password genérico, tener acceso, tratar de investigar. Normalmente la gente coloca diferentes tipos de claves, la placa del carro, el nombre de la hija, la fecha de nacimiento, poder llegar a divisar información dentro de la internet, de la intranet, como de pronto diferentes solicitudes a nivel de aspectos técnicos de equipos, actualizaciones de datos, fechas, reuniones, etcétera. Entonces, este tipo de aspectos son importantes porque todos a través de la intranet de la empresa o del objetivo de la entidad víctima pueden llegar a revelar bastante información, acompañado esto de diferentes herramientas anexas que pueden llegar a emplear los delincuentes, como por ejemplo algún tipo de virus, algún troyano que pueda generar intrusión y recolección de información. Entonces, dentro de las otras técnicas que vemos que manejamos a nivel de ingeniería social y que ya no son invasivas directas, son las seductivas o inadvertidas. Ya aquí se utiliza la habilidad del atacante para generar autoridad, tener carisma, conseguir la reciprocidad de los empleados, tener una validación y un estatus o un nivel social dentro de la compañía, y esto va acompañado de técnicas de ingeniería social reversa. Entonces aquí lo que se busca normalmente es pretender estar básicamente siempre con la gente del alto rango, con los gerentes, con los directivos, utilizar tonos de voz adecuados para generar este tipo de respeto en los empleados, y de esta manera combinándolo con modales amistosos, con diferentes tipos de conversa, empleando temas de conversación adecuados a cada uno de los niveles de empleados dentro de la compañía, llegar a conseguir información que nos permita de pronto llegar a tener valiosos datos para el ataque que se vaya a generar. Alterno a esto, lo que se busca es generar reciprocidad en la gente, que la gente tenga de pronto confianza sobre lo que nosotros hacemos, decimos, realizamos, poderle ayudar a la gente al máximo, constituir o construir una confianza que daría la sensación de la autenticidad y la confiabilidad en el trato con los demás. En cuanto a la validación social, sería de pronto el acechar o estar atento al comportamiento normal que se genera en cada uno de los grupos internos de la compañía, y aquí ya tomar ventaja de los grupos generando un liderazgo y teniendo o obligando indirectamente a personas del mismo grupo a que lo sigan a uno y que sigan sus ideas y las actividades que uno desarrolla. Entonces aquí la víctima usualmente es una persona con un determinado potencial que va a ser segregada dentro del grupo y que vamos a lograr que esté de acuerdo con nosotros en cada una de las actividades. Ya lo que es el tema de ingeniería social inversa es un tema bien interesante porque ocurre cuando el atacante crea una persona que parece estar en una posición de autoridad, de tal modo que le van a pedir información a él, y que en vez de que él tenga que pedir la información, la gente se la entregue sin ningún tipo de problema. Este tipo de ataques de ingeniería social reversa o inversa maneja tres fases. Lo primero es generar un sabotaje, generar como una alteración del orden en el sitio donde se está desarrollando, generar una promoción, o sea, generar un lanzamiento, un escalamiento, y luego una asistencia por parte de la persona que le va a entregar a uno los datos. Entonces, ¿cómo se desarrolla este tipo de ataque? Aquí el delincuente sabotea una red o un sistema, ocasionando un problema. Él mismo lo que hace es promover que él ha realizado o ha
la persona ha contactado a la persona apropiada para solucionar el problema, y cuando se comienza a dar la asistencia en el arreglo del mismo problema que uno mismo ha generado, entonces se puede llegar a ganar la confianza de las personas solicitando información a los mismos. Aquí siempre, o en la mayoría de los casos, los empleados nunca van a identificarlo a uno como un atacante por el tema o la actividad que uno realizó en el proceso de solución del mismo problema. ¿Cómo los podemos defender? Básicamente son muchas las maneras. Mantener una actitud cautelosa, siempre mantener al tanto, estar pendiente de que la gente en la empresa utilice su respectivo carnet, su identificación, verificar las solicitudes que hacen los jefes, etcétera. Ya cuando hablamos de teléfono, pues básicamente es no entregar información confidencial ni ningún tipo de datos por vía telefónica que sea de manera personal, no dejarse intimidar por una voz alta o por una voz que sea de un alto rango, o una voz o que tenga conocimiento de los nombres de las personas directivas de la compañía. No dejarse intimidar por ese tipo de cosas, ni permitir que una persona desconocida llegue a descrestarlo a uno de ninguna manera, y que podamos nosotros llegar indirectamente a entregar información relevante. Cuando hablamos de el tema de dato de ser cauteloso, el tema de ser cauteloso, estamos hablando de generar o mantener, digámoslo así en forma descriptiva, un cierto nivel de pánico que nos permita mantener alertas permanentemente. Entonces estas son maneras o formas comunes que podemos nosotros entender y que utilizan los delincuentes para reunir información, correo electrónico, contraseñas, etcétera. ¿Cómo podemos identificar una persona que dice ser o puede llegar a ser un delincuente social utilizando ingeniería social? Pues siempre estas personas tratan de ser creíbles, de sobresalir, de generar o de solicitar información permanentemente. Son personas que permanecen muy calmadas, muy observadoras, que conocen muy bien el nombre y la actividad que realizan sus víctimas, mantienen alertas, son personas muy despiertas, muy educadas, y este tipo de actividad normalmente debe ser identificado y al tanto por cada uno de nosotros. Este tipo de ataques generados a nivel de teléfono o a nivel permanente, personal, son importantes de identificar porque alterno a la calidad de persona que puede llegar a estar haciendo eso, normalmente emplean objetos o emplean símbolos o iconos de la misma organización. Entonces, combinada su forma de ser con este tipo de elementos como tarjetas, logos, pósters, nombres de diferentes empleados, tratan de manipular a las personas más despistadas o de menos rango en la compañía para llegar a sacar un provecho. Cuando estamos hablando del área de trabajo, entonces en el área de riesgo de la parte telefónica, lo que debemos hacer es entrenar a los empleados como una estrategia de combate para que puedan llegar a manejar información o solicitudes o a reconocer voces y no entregar información confidencial. Cuando se genera una personificación falsa o de persuasión, pues lo que debemos hacer es mantener la identificación o la solicitud de identificación permanente en cada uno de los visitantes. En el robo de contraseñas, pues controlar lo que es el tema de llamadas telefónicas, memorias USB, conversaciones de tipos de estos temas que tienen que ver con claves o accesos a diferentes programas. En el sitio de trabajo, pues bloquear las estaciones de trabajo cuando uno va a abandonar el sitio, mantener oficinas cerradas, mantener oficinas vigiladas, cámaras de circuito cerrado de televisión, vigilar los accesos y sustentar que sean por parte del personal de seguridad identificados, mantener de pronto estrategias de fotografía o de monitorización de diferentes áreas comunes y mantener al tanto de estas personas que hemos comentado son muy hábiles en el tema del manejo de la personalidad. Cuando estamos hablando de la basura, pues lo ideal es mantener la basura libre de información o de papeles que se encuentren sin destruir,
todos los datos deben ser totalmente destruidos, lógicos o físicos, y no permitir que se boten en la basura medios de almacenamiento como USB, CDs o DVDs. Podemos combatir también el tema fuera de la oficina, no hablando y manteniendo alerta a través de muchos entrenamientos que se realicen por el departamento de TI en coordinación con los consultores en la parte de seguridad y tratando de llevar esto de la par o a la mano del sistema de implementación de SGSI. Algunos links que nos van a permitir conocer información relevante e importante de este tema y nos van a ayudar a ampliar información sobre el tema de ingeniería social, que es muy utilizado el día de hoy. Eso sería todo para este módulo o esta sesión de técnicas de ataque. Ya hemos hecho el resumen de todas las principales técnicas. Ahora vamos a los laboratorios para comenzar a trabajar con las herramientas que tenemos para este mismo y que nos van a permitir entender de una manera muy detallada cómo podemos